Hoy estamos nuevamente con todos ustedes. Saludos cordiales. Acá vamos a tratar el interesante tema sobre las técnicas de procesamiento de metales. En este caso específico del aluminio no ferroso y el hierro ferroso, de gran relevancia en el manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos, método Mis Redes, cuyo objetivo estratégico fundamental debe apuntar hacia su minimización, reducción y, en la mejor de las prácticas, evitar su fabricación y o consumo desde sus mismas fuentes de producción y o generación, desde su origen. Y los que restan como residuos sólidos o materiales recuperables, optar por una adecuada aplicación de las técnicas artesanales de la reutilización o bien industriales del procesamiento por intermedio de su transformación o reciclaje, con el universal y práctico método del briqueteado, entre otros, después de ser, por supuesto, recuperados, segregados, clasificados y acondicionados en sus mismos lugares de origen o fuentes productoras y o generadoras. Las técnicas de procesamiento del aluminio, que es un material que se deriva de la roca sedimentaria bauxita, compuesta principalmente de alúmina, óxido de aluminio, y en una menor cantidad la presencia de óxido de hierro y sílice u óxido de silicio, cuyo proceso pionero de explotación se remonta al siglo XIX, por allá en el año 1821, en la ciudad francesa de l'Aix-Vaux, Provenza, a la que le debe su nombre bauxite, por el geólogo y mineralogista local Pierre Berthier, primero en identificarla. En este siglo, más adelante, en el año 1889, el químico austriaco Carl Joseph Bayer, por intermedio del proceso Bayer, patentó uno de los principales métodos industriales para lograr producir aluminio a partir de la disolución de la bauxita con hidróxido de sodio y obtener la alúmina, para de esta manera revolucionar con este novedoso procedimiento, aunque la historia igual reconoce algo antes, en el año 1886, al científico francés Paul Héroult como creador de la electrólisis del aluminio, y al ingeniero norteamericano Charles Martin Hall, inventor de un económico método para producir aluminio que los llevó a patentar el reconocido proceso Hall-Héroult, que se reconoce hoy como precursor mundial en esta materia y lo que incrementó progresivamente la producción industrial de este metal hasta las sofisticadas y modernas técnicas actuales de procesamiento, cuyos productos abundan hoy en el mercado global con múltiples usos: papel de aluminio, latas, láminas, empaques, tubos, cables, soportes, ventanas, techos, revestimientos, marcos, puertas, envases, recipientes, tachos, baldes, tobos, alambres, vigas, mallas, cercas, y en la elaboración de los equipos de línea blanca, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas, entre otros, piezas de aparatos electrónicos de computación y celulares, alas y piezas de aviones, cuadros de bicicletas, piezas de adorno, bisutería y juguetería, carrocerías de moto y vehículos, empaques médicos y farmacéuticos, piezas de construcción, planchas litográficas, implementos deportivos, utensilios, ollas y herramientas domésticas, fabricación de potes Tetabric. En fin, su manufactura hoy desplaza a los metales ferrosos, siendo 100% reciclable después de su descarte, con muy poca merma de sus propiedades físicas y relativo uso de energía, que lo convierte en un residuo sólido o material que, al ser desechado o descartado en nuestro país, representa aproximadamente el 1%, de gran prioridad para su recuperación y ser incorporado por medio de la recolección selectiva en nuevas cadenas de valoración y producción, que Kirkpatrick en Mantel señala que en la página 795, que el reciclaje de aluminio ha tenido un tremendo impacto en la economía y en la ecología, con una clara realidad actual
de su crecimiento. Por otro lado, según Chovanoglu y otros, señalan que las latas de aluminio se aceptan en programas de recogida en acera, en centros de recompra, en centros de recogida para el reciclaje y también las aceptan los chatarreros, página 812, para luego complementar el ecociclo como materia prima secundaria en las faenas artesanales e industriales del procesamiento de este importante ramo comercial. Por otro lado, en el caso preciso de las técnicas de procesamiento de metales ferrosos, aquellos que contienen hierro, por supuesto, y que son materiales como partes de piezas, trozos, láminas, tubos, tornillos, bisagras, clavos, canales, fragmentos, vigas, virutas, mallas, puertas, estantes, entre otros, que según Chovanoglu y otros apuntan que las principales categorías de metales férreos actualmente recuperados de los RSU, es decir, de los residuos sólidos urbanos, son botes de hojalata y chatarra metálica, página 832, proveniente de los aparatos, equipos, maquinarias, herramientas de electrodomésticos y vehículos automotores, motos y bicicletas, y de las industrias como de la construcción, automotriz, aviación, ferroviaria, embarcaciones, metalúrgicas, de talleres mecánicos, mobiliarios y así, entre otros, que son descartados de sus mismas fuentes de producción y generación doméstica, agrícolas, forestales, comerciales, institucionales, industriales, entre otras, y recuperados por los llamados chatarreros para ser llevados a las chatarrerías, donde se almacenan temporalmente, condicionan, clasifican, comercializan, venden y despachan hacia las grandes empresas procesadoras, industrias del ramo, para su compactación o fundir en hornos especiales, por ejemplo los hornos de arco eléctrico, e incorporarlo a nuevos sistemas para su valorización y o producción en las denominadas industrias del acero, que hoy son de gran significancia económica global. En la artesanía, estos residuos recuperados pueden jugar un rol o juegan un rol muy importante para la fabricación de obras de arte y de otros múltiples usos. Estos materiales en nuestro país representan aproximadamente entre un 2 al 4% al ser descartados. Es importante señalar acá que el hierro, como materia prima natural principal para el reciclaje de la chatarra metálica, se puede remontar a la antigüedad, a lo que la historia pronostica que fue extraído de restos de meteoritos cuando unos 5.000 años antes de Cristo se mostraron en algunas tumbas egipcias, mientras que Jordan y Cranford en Hume describen que probablemente la historia del reciclaje de la chatarra se remonta a hace más de 5.000 años, desde los primeros días de la fabricación de hierro, página 15.1, y que se incrementó indudablemente durante la llamada Revolución Industrial. La recuperación de la chatarra metálica para su procesamiento es una actividad que hoy crece en el mundo por la poca disponibilidad y costosa extracción del mineral de hierro. En la actualidad existen algunas técnicas artesanales viables que favorecen a las microempresas y cooperativas de la economía circular del ramo, con la reutilización y o reciclaje de estos materiales ferrosos y no ferrosos. Y por otro lado, su efectivo ecológico y económico procesado industrial, tanto del aluminio como del hierro, después que dichos materiales son descartados, recuperados, segregados y seleccionados, preferiblemente en sus mismas fuentes de producción y de generación, es decir, en el origen, como hemos venido haciendo hincapié, al aplicar un adecuado sistema de recolección selectiva o ecológico de los residuos y desechos sólidos urbanos, donde resaltan las técnicas de procesamiento con máquinas briquetadoras o briqueteadoras de metales, cuyas prácticas son similares a las utilizadas para la biomasa, madera, carbón, cal, yeso, entre otras, que según Jordan
2023 define una máquina briquetadora, también llamada máquina prensadora de briquetas o máquinas para fabricar briquetas, como un dispositivo que convierte materiales en polvo o granulares en formas más grandes y convenientes, llamada briqueta, que es definitiva, un conglomerado tipo bloque, ladrillo o una bola sólida de diferentes fuentes, formas y tamaños, de acuerdo al material procesado. En el caso que nos corresponde, las briquetas provenientes del aluminio y del hierro, bien de piezas, láminas, virutas, polvos, latas, escorias, desechos, residuos, objetos, restos, entre otros, son recuperadas, almacenadas, acopiadas, recolectadas y transportadas a las plantas metalúrgicas de procesamiento, tanto de tipo ferroso, hierro, y no ferroso, aluminio, de forma separada, donde son sometidas en ambos casos en una primera fase o etapa a un proceso de selección y acondicionamiento, para luego entrar en su proceso de fragmentación, llevarlas a fragmentos más pequeños, un proceso de trituración, a los hornos de altas temperaturas para su fundición, al rojo vivo, un proceso de calcinación, obteniéndose el arrabio, en el caso, por ejemplo, el hierro fundido o hierro dulce, compactando el material en su fase de reducción de tamaño, de inmediato a su respectivo secado, lográndose el producto final según la forma que indique la funcionabilidad o uso de su fabricación. Luego, empaquetadas, embaladas, salen las briquetas al mercado, evitando de esta manera explotarlas como materia básica en sus fuentes primarias o en la naturaleza, que en nuestro caso venezolano, el hierro, por ejemplo, ha sido extraído en los cerros Bolívar, Altamira y San Isidro, en Ciudad Piar, Estado Bolívar, por la CBG Ferrominera Orinoco, y el aluminio en el yacimiento o minas de bauxita de los Piguao o Cerro Páez, ubicado en la región occidental del Estado Bolívar. Siendo ambos productos llevados y procesados originalmente en las empresas básicas de Guayana, principalmente el hierro en Sidor, Siderúrgica del Orinoco, y el aluminio en las industrias venezolanas de aluminio, CBG Benalún, Conductores de Aluminio El Caroní, CBG Cabelún, Aluminios del Caroní, CBG Alcázar, entre otras como CBG Bauxilún y así, donde se requieren altísimos consumos de materia prima, energía eléctrica y agua, suficiente recurso humano y mano de obra calificada, transporte eficiente de materiales como gandolas, trenes, barcos, entre otros, estructuras, equipos y maquinarias de alto rendimiento, entre otros de los tantos elevados costos de manejo, funcionamiento y operatividad de dichas industrias que pueden colocar en vilo su sostenibilidad del proceso. Además de los serios riesgos de su impacto ambiental negativo hacia nuestro ambiente, en sus lugares de explotación o yacimientos mineros, y los peligros latentes de contaminación ambiental que esto implica, como por ejemplo los lodos rojos de Guayana. Por eso la importancia de implementar medidas para la reutilización y o reciclaje de estos importantes metales que representan un alto contenido y peso entre los residuos de desechos sólidos urbanos o en lo que comúnmente llamamos basura. Más aún cuando hoy hay en el mundo algunos países que ya han agotado dichos recursos naturales no renovables y escarban, hurgan en los basureros, vertederos o lugares de disposición final para su búsqueda, fomentando e incrementándose así la denominada minería urbana, que avanza cada día más, por cierto. Bueno, sí, ya para finalizar, UNCED señala que la recuperación, reutilización y o reciclaje de los metales ferrosos y no ferrosos representa una alternativa ecológica para prevenir los impactos negativos en la naturaleza y los peligros de contaminación ambiental. En nombre de la Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos Sólidos,
Funda Mis Redes, del portal ambiental Mis Redes, el canal ecológico Funda Mis Redes y sus redes sociales aliadas, Mérida Ciudad Limpia, Orbe Verde, Mérida Ciudad Sostenible y Guacipati Habla Verde. Muchas gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad.